Estamos con Juan Pablo Lalquiaga, presidente de Conindustria. Gracias, Juan Pablo. Bienvenido a compartir nuevamente con nuestros televidentes. Bueno, a la par de una crisis, severa crisis política que tiene el país, ¿no? Que la vivimos y la padecemos, también hay una enorme crisis económica con un sector privado, pues, lastimado y en franca declinación, ¿no? Y bueno, y siempre hay la expectativa, Juan Pablo, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede pasar? ¿Es posible una modificación? ¿Habrá en el poder político la conciencia de la gravedad de la crisis económica, el discurso político, ideológico mezclado con esto? Al final, seguimos igual, ¿no? Bueno, fíjate que dentro de la búsqueda de la solución política hay la percepción de que o se tiene el camino, vemos el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que dice que primero el cese de la usurpación, después las elecciones libres, después el gobierno de transición. Hay ese camino o hay los que piensan que puede haber el camino de una negociación, ¿verdad? Ahora, yo te diría que dentro de la economía no hay negociación posible. En la medida en que no haya un cambio completo del modelo económico, con cambio de actores completos, pues no hay la posibilidad de que haya la confianza para que regrese los fondos de los entes multilaterales, que van a ingresar solamente cuando haya un programa completo y sostenible de reconstrucción de la economía. Pero es que también por el otro lado, Carlos, digamos, los capitales privados que tienen que acompañar la reconstrucción en todos los ámbitos, ¿verdad? En todo lo que es la infraestructura, la recuperación del sistema eléctrico, para el cual hacen falta capitales internacionales. En el sector petrolero, en el cual sin capitales internacionales es imposible acometer las inversiones necesarias como para que comience a producirse en Venezuela, digamos, algo cercano al 1,5 millones de barriles diarios. Olvídate de los 3 millones en este momento, por lo menos llegar al 1,5 millones. Y dentro del sector de la industria, sin capitales extranjeros es imposible el que haya un crecimiento rápido de muchos sectores, el sector automotriz, por ejemplo, ¿verdad? Así que la posibilidad que tenemos sin cambio de actores, es decir, con una negociación y con los mismos actores, pero un cambio de modelo, que se reconstruya el país, es muy difícil. Y si no comienza un proceso importante de reconstrucción del país, el cual yo creo que es plenamente factible que se pueda dar, pero si no comienza un cambio importante de la reconstrucción de la economía, las posibilidades que tienen los venezolanos o que tenemos los venezolanos de que se salga del nivel de empobrecimiento actual a una velocidad lo suficientemente, digamos, rápida como para que podamos ver recuperación del poder adquisitivo en un periodo de meses a pocos años, pues no está ahí. Así que el cambio político es fundamental y yo te diría que no tiene posibilidades de darse el cambio económico si no hay un cambio político completo y de raíz. Claro, eso es importante, ¿no? Ahora bien, podrían preguntarte en cualquier escenario, pero ¿cuán posible es ese cambio del modelo político, ¿no? ¿Qué factores son determinantes y decisivos para que ocurra el cambio político? De seguir las cosas igual, ese diagnóstico que tú realizas, pues no podría cumplirse. Bueno, fíjate, ¿qué es lo que significa un cambio político? Un cambio político no es simplemente un cambio, digamos, de maquillaje de caras. De nombres. ¿Verdad? Por supuesto que tiene que haber un cambio de nombres. Un cambio político al final significa una cosa bastante más profunda. Un cambio político significa la reconstrucción institucional del país. Por ejemplo, tener un sistema o reconstruir un sistema judicial absolutamente apolítico, dentro del cual no haya interferencia por parte de los partidos en lo que es la selección y designación de jueces, ¿no? Eso es un cambio político de fondo. Y sin un cambio político de fondo, en ese sentido, las posibilidades de reconstruir el sistema judicial no están ahí. Si tú no reconstruyes el sistema judicial, tú no tienes garantías como para que pueda ingresar nuevas inversiones. Así que ese cambio, ese cambio político que supone la profundidad de reconstruir instituciones, es sobre la base sobre la cual se fundamenta la nueva Venezuela que hemos de tener, ¿no? Ahora, fíjate tú lo siguiente, hagamos algunas precisiones para ubicarnos en el contexto. Un poco para recordar, es simplemente decir, bueno, vamos a recapitular. Por ejemplo, ¿en qué situación se encuentra el sector industrial en este momento? ¿Cuál es su porcentaje de actividad productiva? 5%, Carlos. Ni siquiera el 25% que había en algún momento o el 20%. 5% en este momento. Bueno, lo que pasa es que van quedando más o menos un 20% de las empresas que habían, pero esas a su vez están trabajando a una cuarta parte. Entonces, lo que tú tienes en términos de transformación
es 5% si lo comparas con lo que tú tenías cuando asumió la jefatura de gobierno el difunto presidente Chávez. Cuando tú ves 5% en términos de, vamos, de satisfacción de bienes para la población, ¿qué es lo que a la población le hace falta como para poder vivir teniendo acceso a los bienes materiales a los cuales cualquier población en cualquier país exigiría? Y tú lo ves desde el punto de vista de la generación de puestos de trabajo que tiene que ofrecerse, 5% es básicamente nada. Entonces tú dices, ¿la población venezolana puede vivir, digamos, con 5%? Bueno, por supuesto que no. Bueno, y si no vive con 5%, ¿de dónde saca sus bienes? Bueno, los importa. Tú dices, bueno, ¿con qué plata va a pagar esas importaciones? ¿Verdad? Entonces, es imposible. Así que en la medida en que no haya una reconstrucción, que pasemos no solamente de ese, que pasemos de ese 5%, no solamente al 100% que teníamos antes, cosa que un 100% que teníamos antes era sostenible porque teníamos una balanza comercial derivada de las exportaciones petroleras que era relevante. Ahora no la vamos a tener. Ahora vamos a tener que producir más de ese 100% como para poder llegar a tener además, las posibilidades de importar algo de lo que antes el petróleo nos importaba. Ahora, antes de irnos a la pausa y brevemente, Juan Pablo, y además se le suma el tema de la renta petrolera. La producción del mes de abril fue de 768.000 barriles. ¿Qué recibe la nación venezolana por ello y cómo puede cubrir los espacios para la importación de productos fundamentales que necesita la población? Más aún cuando tú consideras que parte importante de esos 760.000 barriles son, uno, para importar gasolina y gasoil y nafta ligera necesaria para la industria, pero otra parte va para pagar créditos que se tienen con China y con Rusia. Así que al final, ¿cuánto es lo que le va quedando efectivamente al país como para hacer esas importaciones? Con una porción muy, muy pequeña. Bueno, vamos a hacer una pausa y retornaremos. Conversamos con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. Continuamos conversando con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. Voy a otros temas, Juan Pablo. Fíjate, tú mencionabas en el capítulo anterior, bueno, el problema del sector industrial. Está también el problema del sector comercio y servicios. Está el sector agrícola. Simplemente declarado, como lo dijo el presidente de Fedenaga, prácticamente su sector en paro técnico, no hay posibilidades. Entonces, ahora surge una alternativa de unas mesas de cambio. La banca de lo suyo también está recibiendo graves y serios impactos por el tema del encaje legal. Entonces tú dices, bueno, el encaje, las mesas de cambio van a realizarse con transacción libre de compraventa de divisas y el sector privado será un factor fundamental. Pero ¿cómo puede el sector privado en la situación? ¿Cómo puede aportar? ¿Cómo puede ser oferente en esas mesas de cambio? Bueno, yo creo que hay que comprender, Carlos, qué es lo que motivó que se crearan esas mesas de cambio. Yo creo que esas mesas de cambio se crearon como consecuencia de las sanciones que se le impusieron al Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela no poder dispensar unas mínimas divisas que dispensaba a través del DICOM porque las compañías perceptoras no pueden utilizar esas divisas para comprar insumos en el mercado internacional porque son unas divisas sancionadas, obligó a que se abrieran esas mesas de cambio. Esas mesas de cambio van a tener, oferentes que van a venir ¿de dónde? Porque demandantes van a tener PDVSA y el Banco Central no podrán ser, me imagino. Bueno, que son dos de los más importantes que transan en oferta de divisas en Venezuela. Y eso además lo tienes en ausencia de exportaciones no tradicionales. Es decir, el sector de exportaciones distintas del petróleo, que en un momento dado estaba fundamentado de manera importante por acero, por polietileno y polipropileno, por metilterbutiletano, y después por una cantidad, desagregada de muchos artículos pequeños. Bueno, hoy en día no están ahí. Hoy en día la siderúrgica está totalmente detenida, cerrada, no puede exportar, cerrada, la petroquímica está totalmente cerrada, detenida y no puede exportar, y toda esa cantidad de insumos que en menor cuantía se iban exportando, pues no están ahí. Entonces la capacidad de oferta que tú tienes como para poder traer divisas no está. ¿A qué es lo que va quedando en términos de posibilidades de que ingresen divisas? Bueno, remesas. Entonces, bueno, las remesas son una cosa significativa por la cantidad de venezolanos que han salido de Venezuela. Pero esas mesas al final van a estar
fondeadas por muy pocos ingresos. Así que... Pero y perdona, Juan Pablo, pero esas remesas no se van a... no se percibe que vayan a transarse en ese mercado de las mesas de cambio. Seguirá transándose a través del vituperado mercado paralelo. Eso va a depender Claro. del precio al cual se vayan haciendo las transacciones. Si el precio que se va reflejando es un precio verdadero de mercado, pues van a haber más ingresos de remesas formales a través de la banca. Si el precio del mercado paralelo está por encima del precio que se reconoce en esas mesas, pues por supuesto que se van a ir vía paralelo. Pero bueno, al final es eso un mecanismo como para poder alimentar las necesidades de divisas que tienen las empresas como para que puedan empezar a producir un poco más. Bueno, no, ¿verdad? Pero es que además el problema del transar bolívares por divisas es tan solo uno de los problemas que tiene hoy en día la economía en su conjunto. El principal problema que tiene, Carlos, es el de empobrecimiento. Somos una economía que somos la cuarta parte del tamaño de la economía que fuimos en un momento dado. Sí. Venezuela era una economía de 280.000 millones de dólares, ya vamos por 70.000 millones de dólares. Es decir, somos una economía similar a lo que es la economía guatemalteca, ¿verdad? Que tiene la mitad de las personas que tiene Venezuela. Más pequeña que la economía ecuatoriana, que también tiene la mitad de las personas que tiene Venezuela. Por lo cual somos un país extraordinariamente pobre, ¿verdad? Hablábamos antes del petróleo y que le había caído la producción petrolera. Y tú dices, bueno, el tiempo que el petróleo se va a demorar en pasar nuevamente a 3 millones de barriles diarios, el mundo va a requerir ese petróleo de 3 millones de barriles diarios venezolanos en el futuro cercano, con el cambio de la huella energética que está teniendo. Y si lo va a requerir, ¿a qué precio lo va a pagar? Entonces, No, y recuperar la industria petrolera venezolana, las inversiones, no hay otra forma sino que venga un capital foráneo que se asocie, porque no hay otra manera. Pero además tiene un lapso de tiempo en el cual se va haciendo, por ¿verdad? lo que tú dices, ¿no? Entonces, la balanza comercial, que es fundamental como para estabilizar recuperación de importaciones, ¿de dónde va a salir? Bueno, tiene que salir entonces de la fabricación de productos de mayor valor agregado que vengan o del campo o que vengan de la industria, sí. ¿verdad? O que vengan de la producción local venezolana. Por eso es que yo creo que la recuperación de la economía local requiere de un cambio profundo en el modelo político institucional venezolano. No puedes hacer nuevamente a Venezuela estricta y rigurosamente dependiente del petróleo. No lo puedes hacer. Ahora sí que de verdad no hay otra posibilidad. Bueno, por lo menos no lo puedes planificar de esa forma, porque al final de repente sabes que el mundo del petróleo es un mundo que es poco predecible. No, y el poder político se alegra entonces si la situación mejoró en un futuro. Bueno, pero vamos a seguir dependiendo del petróleo. Pero no lo puedes planificar así. Tienes que planificar un país que va a depender sustancialmente más del trabajo. Todo lo cual es muy bueno, Carlos, porque aquí tenemos en Venezuela, primero que seguimos teniendo una cantidad de venezolanos capacitados como para desarrollar producción local. Segundo, que tenemos toda esa diáspora que tiene un talento importante y que puede en gran medida traernos ese talento nuevamente. Y luego que tenemos una comunidad internacional muy decidida a recuperar la economía venezolana. Así que en la medida en que se produzca ese cambio completo y profundo, yo creo que tenemos por delante un país de buenas posibilidades. Una última pregunta muy brevemente. De seguir las cosas como están y de mantenerse pues la debilidad y fragilidad de la economía venezolana y en el sector industrial con una producción del 5%, ¿hasta qué momento pueden resistir esas empresas en Venezuela? No resisten, Carlos. Si tú perdiste el 95%, 5% es nada. Esas empresas que van quedando en este momento van quedando sin mercado, van quedando sin infraestructura, es decir, van quedando con muy pocos consumidores, no tienen electricidad, no tienen agua, no tienen transporte, no tienen sistema bancario, ¿verdad? Y no están teniendo lo principal que una empresa tiene que tener para sostenerse, que es renta, que es que produzcan una utilidad sobre la cual puedan volver a reinvertir en compra de materias primas y mantener su parque. Así que el futuro actual no es posible, en el futuro actual no es posible mantenerse. Bueno, gracias, Juan Pablo. Juan Pablo Larquiaga, presidente de Conindustria. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.